Bueno, ahí lo pusimos a grabar. Esta es una de las clases que también va a ir grabada junto con los que están en la plataforma. Ahí lo vamos a añadir de nuevo a Esteban. Ahí lo acepté, espero que entre. Dos personas más. A ver, un segundito. Maxi Ríos ingresó. Esteban, están ahí a la espera. Un segundito más. Los esperamos los chicos. Y largamos. Bien. Ahí Maxi entró. Me falta Esteban, que no sé qué le pasa. Que no puede ingresar, chicos. Bien, bueno. Arrancamos. Hoy vamos a ver lo que son las fracturas del antebrazo, ¿sí? Que están obviamente abarcadas por lo que son las fracturas que afectan al radio y el cúbito, precisamente, y van a afectar o alterar lo que son las articulaciones radiocubital distal y proximal, ¿sí? Hay unas que son bastante conocidas, en las cuales ya las vamos a ir nombrando, ¿sí? Bien, la definición primero y principal hace referencia a fracturas que van a afectar a lo que es el antebrazo, ¿sí? Como les dije recién, el radio, el cúbito o a ambos huesos en sí. Por lo general, la mayoría de las veces se suelen fracturar ambos si el mecanismo de energía es directo sobre lo que es el radio o el cúbito, ¿sí? Cuando se asocian estas fracturas, tanto de lo que es la fractura del cúbito con una luxación de la cabeza del radio, ¿sí? Todos la conocemos, ya la deben haber visto años anteriores, como la fractura luxación de Monteggia o de Monteggia, ¿sí? Y cuando hay una luxación de la articulación radiocubital distal junto con una fractura del radio, sobre todo medio diaficiaria, ¿sí? Se la suele denominar de Galeazzi, que ahora las vamos a ver con mayor características y obviamente las vamos a desarrollar, ¿sí? Eh, a ver, démonos un segundito. Un segundito. Bien, un segundito. Estaban haciendo ruido. Bien, entonces, como les dije, afectaba a los dos huesos y de acuerdo a la localización, como son huesos que tenemos longitudinales y huesos largos, ¿sí? Dependiendo de la localización, del trazo de la fractura, del desplazamiento de la angulación, vamos a tener su clasificación. Por lo general, la localización obviamente depende del tercio medio, el tercio proximal, el tercio distal, hace referencia tanto al radio como al cúbito también. Trazos de la fractura hace referencia a la línea de continuidad o la solución de continuidad, puede ser oblicua, espiroidal, con minutos segmentarias, afectar un segmento. Y desplazadas hace referencia a lo que venimos hablando ya, la falta de alineación de lo que es el eje del hueso y por ende, obviamente, desplazada más por lo general de 2 milímetros, ¿sí? Y en este caso se agrega la clasificación de lo que es la angulación, como podemos ver aquí. Esperen que vamos a poner el puntero láser, como podemos ver aquí, que puede ser volar, dorsal, radial o cubital. Esto hace referencia a la posición en que se va a encontrar el hueso, ¿sí? Volar o dorsal hace referencia a que si se va a extensión o a flexión, y radial o cubital si se desvía en sentido radial o en sentido cubital el hueso, ¿sí? Entonces, como podemos ver en estas imágenes, acá hay una fractura oblicua mínimamente desplazada del tercio medio de lo que es el cúbito. Y nos da un ejemplo de este lado, ¿sí? Una fractura tratada con placas de fijación, que es por lo general el tratamiento de elección cuando son fracturas desplazadas. Bien. Acá podemos observar otras imágenes, ya vamos a ver las radiografías, podemos observar otras imágenes de las fracturas, en este caso fracturas del radio, ¿sí? Que requieren fijación interna, fractura de ambos huesos que requieren lo que es también fijación interna de ambos huesos, pero obviamente cuando se fracturan los dos huesos, por lo general siempre es más difícil la rehabilitación y obviamente el proceso de curación, que ya lo vamos a ver más adelante. En esta zona donde les estoy marcando entre los dos huesitos, tenemos una membrana que se llama membrana interósea, ¿sí? Y también tenemos una fractura asociada a la ruptura de esa membrana, que ya la vamos a ver. Acá podemos observar el tratamiento con las placas de fijación, ¿sí? Y acá es resaltado en el anterior que restablecen el movimiento de forma precoz del codo y de la muñeca, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí no son fracturas intraarticulares, son fracturas
que están lejos de la articulación, entonces nos va a favorecer a nosotros para que cuando ese paciente tenga una consolidación más o menos ya estable, va a poder obviamente empezar a movilizar esas articulaciones, tanto de la muñeca como la que es la del codo, ¿sí? Tipo de fracturas, entonces tenemos la fractura del bastonazo. La fractura del bastonazo hace referencia a las fracturas de la zona media de la diáfisis, ¿sí? Que por lo general se producen con un golpe directo sobre el antebrazo. En este caso puede fracturarse el cúbito o puede fracturarse el radio. Por lo general, la mayoría de las veces se fractura el radio y luego el cúbito, a su vez, producto obviamente del golpe. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo puede ocurrir? Una persona puede caerse y puede haber un escalón, ¿sí? Y directamente chocar lo que es el antebrazo sobre el escalón y producir un golpe como si fuera quebrándose un bastón, ¿sí? Por eso se lo denomina fractura del bastonazo. Reducción cerrada y colocación de yeso, en la mayoría de los casos, cuando obviamente no va a estar desplazada esa fractura, o mejor dicho, el cúbito o el radio en este caso. Luego tenemos la fractura de luxación de Montegia, que ya habíamos hablado un poquito al principio, la fractura del tercio medial del cúbito, ¿sí? Con la luxación de lo que es la cabeza del radio, van a denominarse fractura de luxación de Montegia. ¿Qué quiere decir aquí? Que la cabeza del radio va a estar luxada, ¿sí? De forma anterior o puede estar de forma lateral o posterior. La mayoría de las veces se da en sentido anterior, en el cual cuando se realiza la cirugía correctiva de lo que es la fractura medial del cúbito, suele reducirse automáticamente a su posición la cabeza del radio, producto obviamente de todos los tejidos que están conectados entre un hueso y otro, ¿sí? Luego tenemos imágenes, a ver, que nos van a mostrar aquí, por ejemplo, lo que es una fractura oblicua desplazada, ¿sí? Que es al principio, vendría a ser la fractura del bastonazo, y en este caso, acá habla de una fijación interna, ¿sí? O una escayola. Esto va a hacer referencia a la persona en que se haya fracturado, la edad del paciente, y por supuesto los métodos que tenga el traumatólogo o el cirujano a su alcance, ¿sí? En este caso, si no está desplazada la fractura, por lo general se utiliza un yeso antebraquial, que va a estar inmovilizado alrededor de 45 días. En el caso de abajo, ha sido ya tratada específicamente con lo que es una reducción abierta y fijación interna con placas y tornillos. ¿Qué va a favorecer eso? Como dijimos al principio, como está lejos de la articulación, en este caso de lo que es el codo, nos va a ayudar a nosotros, ¿sí? A que podamos, luego del proceso de inmovilización, empezar a movilizar de forma precoz lo que es la articulación del codo, ¿sí? Acá podemos observar lo que es una fractura de Montegia, una fractura de luxación de Montegia, ¿sí? Una fractura del codo, perdón, una fractura del cúbito a nivel medio diaficiario, asociado a una luxación de lo que es la cabeza del radio, en este caso una luxación anterior. Y como pueden observar aquí la imagen, nos muestra un nervio, que ya vamos a ver, el nervio radial, ¿sí? El nervio radial que suele afectarse y verse comprimido por este tipo de fractura-luxación. Abajo podemos observar la imagen en donde ya sí ha sido tratada, ¿sí? Sobre todo ha sido tratada la fractura y reducida la cabeza del radio a su lugar. O sea que la articulación radiohumeral y radiocubital están en su posición, ¿sí? Luego tenemos la fractura luxación de Galeazzi, que es una fractura del tercio distal de lo que es el radio, con una luxación de la articulación radiocubital distal, ¿sí? ¿Qué va a generar esto? Como ven acá, puede observarse la fractura y puede observarse que el radio, al fracturarse, asciende o se va en sentido volar, como decíamos, en sentido dorsal, perdón, como decíamos al principio, con angulación, y va a generar una alteración o una diastasis o una separación de lo que es el radio del cúbito a nivel distal, ¿sí? En este caso, obviamente, ha sido ya tratada la fractura luxación, mejor dicho, más que nada la fractura en sí, de lo que es el radio. Como podemos observar en esta imagen, mostramos específicamente lo que es la ruptura de la articulación radiocubital. Aquí, donde estoy mostrando con el láser, pueden observar, o mejor dicho, tendrían que observarse, que ya la vamos a ver en imágenes más seguidas cuando vienen ahora, la de, por ejemplo, el Excel Opresti, que ya vamos a ver más adelante, nos muestra la membrana interósea que evita que se produzca la luxación. En este caso hay una ruptura y una separación de la articulación radiocubital distal, que cuando veamos nosotros lo que es la fractura de muñeca, que es la de Coles, vamos a ver
lo que vendría a ser la variación positiva y negativa del cúbito en la próxima clase. Bien, aquí entonces, como les decía recién, acá tenemos la fractura de luxación de Exel-Opresti, ¿sí? Que es una fractura proximal del radio con una ruptura completa de lo que es la membrana interósea. Acá, obviamente, el radio, ¿se acuerdan que habíamos visto la fractura de la cabeza del radio? Hay una conminución importante, y a su vez el mismo mecanismo produjo que haya una lesión de la membrana interósea. Entonces, la ruptura de la membrana interósea más lo que es la fractura de la cabeza del radio se asocia, ¿sí?, a una fractura denominada fractura de Exel-Opresti. Bien, esas son las 4 fracturas que tenemos más características en lo que es el antebrazo. La mayoría, como el mecanismo de lesión lo marca aquí, la mayoría de las fracturas de antebrazo son un resultado de la caída con las manos en extensión, ¿sí?, y un golpe directo resultante de un accidente de tránsito o de alguna pelea, o también de cualquier estructura que vaya a golpear con una energía suficiente para producir una fractura, tanto en el radio como en el cúbito. Los objetivos de tratamiento, como hablábamos siempre, son los objetivos ortopédicos, que tenemos la alineación y la estabilidad. Siempre recalcamos y siempre decimos que el traumatólogo va a ser el encargado de esta etapa, por supuesto, ¿sí? En el caso de la alineación, ¿qué es lo que tiene que lograr el traumatólogo? Una reducción correcta de lo que es la fractura, tratar de alinearla, de que no haya ninguna angulación, ¿sí? Y también de restituir las articulaciones tanto proximal como distal de lo que es la articulación radiocubital. Eh, en el caso de obtener una buena longitud correcta de lo que son tanto el radio como el cúbito, ¿sí?, va a evitarse una rotación de lo que son los fragmentos. Siempre cuando se produzca una alteración de lo que son los tejidos que los contienen, o mejor dicho, que mantienen unidos lo que son la articulación radiocubital, distal y proximal, no haya una rotación de lo que son los fragmentos y la reconstitución o la restauración de las membranas, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que lograr con esa alineación? Que luego el paciente pueda realizar una buena pronosupinación y tenga una buena fuerza de prensión. En el caso de la estabilidad, ¿cómo la va a dar la estabilidad? Y bueno, siempre que las fracturas son desplazadas, la estabilidad se logra por medio de osteosíntesis. En este caso, la estabilidad de la fractura va a depender siempre del mecanismo o el método que utilice el traumatólogo y de las placas de fijación con tornillos, ¿sí? Cuando se fracturan ambos huesos, como dice aquí, son lesiones inestables y las fracturas no desplazadas son raras en este caso. Pero bueno, puede haber fracturas desplazadas, fracturas que no son desplazadas que se tratan con escayolas y yeso. Siempre va a depender también de la textura del hueso y por supuesto de la edad del paciente, ¿sí? El objetivo de rehabilitación, que aquí ya entra un poquito lo que es el kinesiólogo, acá habla de restaurar la completa pronosupinación y el máximo movimiento de lo que es la muñeca y la mano, obviamente trabajar la fuerza de presión. Esto hace una referencia más o menos a lo que nosotros tendríamos que hacer. Siempre visto desde la bibliografía de lo que es el libro, ¿sí?, a grandes rasgos. ¿Ves? Por ejemplo, habla de fuerza muscular, que esto ya lo van a ver con el profe Marco, mejorar todos los músculos pronadores, supinadores, flexores largos, extensores largos, etcétera, ¿sí? Y los objetivos funcionales siempre va a ser mejorar las actividades de la vida diaria, y para tener una buena actividad de la vida diaria, el paciente necesita tener una buena pronosupinación y una buena extensión y flexión de lo que es la muñeca, ¿sí? El tiempo previsto para la consolidación ósea varía mucho, pero va a hacer referencia de 8 a 12 meses, y obviamente dependiendo de lo que se vaya a utilizar, por ejemplo, en el caso de las fracturas luxaciones. Siempre suelen llevar un poquito más de tiempo de estadía con la inmovilización. Hasta 4 meses, como dice aquí, ¿sí? Después del tiempo previsto de rehabilitación, este es muy relativo, esto lo marca el libro y la bibliografía. A mí sinceramente mucho no me interesa que me digan si son 12 o 24 meses, más o menos es estimativo, pero hay pacientes que se recuperan más rápido y pacientes que demoran mucho más tiempo, como por ejemplo los adultos mayores. En el caso de la fractura con luxación, como bien lo dije recién, como la de Galeazzo y la de Montegia, necesitan una rehabilitación mucho más prolongada y obviamente hacer hincapié en otras estructuras que están dañadas, en la estabilidad y en la reestructuración de lo que es el trofismo de los tejidos que se dañaron, ¿sí? Los métodos de tratamiento traumatológicos, tenemos, como dijimos, las fracturas
que no son desplazadas, siempre llevan un sistema de distribución que por lo general es un yeso, una escayola en este caso, que la escayola vendría a ser muy parecida al yeso, mucho más liviana, y simulan ser como si fueran unas férulas, ¿sí? ¿Cuándo está indicado este sistema? Como les dije recién, en fracturas que no son desplazadas o en fracturas aisladas del cúbito. Aquí habla de unas fracturas del tercio medio, fracturas del tercio proximal y del tercio distal. Eso va a depender ¿de qué? De que la fractura obviamente se vaya a alojar. Si en la parte proximal se va a mantener un yeso en supinación. ¿Para qué? Para relajar la tracción de lo que son los músculos supinadores. Cuando se da en el extremo distal, ¿sí? La inmovilización va a ser en pronación. Esto va a relajar los músculos pronadores, sobre todo el pronador cuadrado. Y si se da en el tercio medio, se va a colocar un yeso en 90 grados con la flexión de codo y el antebrazo en rotación neutra. Esos parámetros los tiene siempre el traumatólogo presente para que, después del día a día vaya consolidando sin tracción de los músculos. Recuerden ustedes que en el antebrazo tenemos varios planos de músculos en el cual se insertan varios músculos y por lo tanto las fuerzas y las tracciones de los músculos hacen que los huesos se angulen y se roten, ¿sí? La escayola de brazo, como dice aquí, de forma completa se utiliza durante 4 semanas, ¿sí? Al principio, y luego es reemplazada por una más corta o una férula por 2 semanas. Por lo tanto, habla de una duración del yeso de 6 a 8 semanas antes de la unión, antes de la unión y antes de la consolidación. Esto es estimativo, por supuesto, dependiendo siempre de los pacientes, de la edad de los pacientes. Y luego tenemos el método de elección para este tipo de fracturas de antebrazo, que es la reducción abierta con fijación con placa interna, ¿sí? Es un sistema de protección de cargas, siempre las placas son de consolidación primaria, siempre y cuando se logre una fijación rígida, que no se mueva el foco de fractura. Está indicada en la mayoría de las fracturas, como dije anteriormente, del antebrazo, y sobre todo en las luxaciones de la cabeza radial o luxaciones de la articulación radio-cubital, ¿sí? Que es lo que tenemos que hablar también de las fracturas, ¿sí? Que se van a dar en ambos huesos al mismo nivel. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una fractura se da al mismo nivel, estos huesos, por más que le pongan las placas de fijación o por la incisión quirúrgica, como suele ocurrir, va a haber tejido, ¿sí? Cicatrizal en las dos zonas y se pueden unir esos tejidos cicatrizales y formar la famosa exostosis. Perdón, la famosa sinostosis, ¿sí? Que la sinostosis es una formación de callo óseo abundante y obviamente se da cuando se dan las dos fracturas al mismo nivel y eso va a generar obviamente una rigidez en la pronosupinación, dolor al mismo tiempo porque los músculos que pasan por la zona se van a ver afectados y por lo tanto cuando veamos nosotros la radiografía tenemos que darnos cuenta porque el paciente va a necesitar de una cirugía para romper todo ese exceso de callo óseo hipertrófico, ¿sí? Creo que más adelante habla de la sinostosis. Acá podemos observar entonces en la imagen esta una fractura a nivel de los dos, tanto del cúbito como del radio al mismo nivel, y cómo han sido tratadas, ¿sí? Con placas, ¿sí? Y tornillos específicas para cada uno. Lo más interesante de esto y lo más importante es que el paciente no tiene una fractura intraarticular, por lo tanto, para nosotros como kinesiólogos es muy importante esto porque nosotros vamos a poder empezar lo más rápido posible lo que es la rehabilitación, la movilización en realidad, ¿sí? La pronosupinación al principio es difícil de realizar porque aquí todo el tejido cicatrizal va a ser muy doloroso, pero obviamente el paciente tiene que tener una buena consolidación y tiene que ser la fractura estable porque si no va a moverse el foco de fractura y ahí vamos a tener complicaciones. En la fractura de luxación de Montegia se realiza una reducción cerrada, ¿sí? de la cabeza radial seguida de la osteosíntesis de la fractura cubital. Acá, como les dije al principio, hay una reducción simultánea de la cabeza del radio una vez que se reduce y se fija la fractura del cúbito. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el traumatólogo ve una fractura de luxación de Montegia, en realidad lo que va a hacer hincapié va a ser siempre en la fractura y cuando él reduzca la fractura y coloque la placa en el foco de fractura del cúbito, automáticamente por la misma maniobra que se utiliza, suele reducirse de forma simultánea la cabeza del radio, ¿sí?
Esto hay que tenerlo en cuenta y bueno, obviamente es importantísimo en el momento de la reducción. En las fracturas de Galeazzi, como podemos observar aquí, tenemos una fractura en sentido anterior y en sentido anteroposterior, ¿sí? Vamos a observar una luxación de la articulación, bueno, no se ve muy bien porque están un poco oscuras, pero en teoría aquí se tendría que ver una diástasis o una separación de lo que es la articulación radiocubital distal. El radio se reduce anatómicamente y se fija con una placa. Esto restaura la posición de la articulación radiocubital distal, ¿sí? Acá, como pueden observar, tenemos de perfil y tenemos la plaquita, en este caso del radio solo, ¿sí? Porque es el único que se fracturó, y podemos observar la restauración de la articulación. Estamos quedando sin tiempo. Quedan 10 minutos, ¿sí? Ahí nomás, cuando se corte, les doy yo otro link de la otra reunión que sigue. Como vemos aquí, entonces, la variación es positiva del cúbito. En este caso va a haber una variación negativa, que más adelante lo vamos a ver cuando veamos la fractura de Coles, ¿sí? Y el radio en su posición anatómica normal. ¿Bien? Acá, ¿qué dice aquí? Estos ítems son importantes para recalcar todo lo que son las evaluaciones, en este caso del codo de la muñeca respectivamente. En todas las fracturas debe realizarse radiografías de proyección anterior y lateral, como veíamos anteriormente, y examinar cuidadosamente la apófisis estiloides y la apófisis coronoides también de las articulaciones radiocubital distal y de la articulación, la apófisis coronoides de la articulación cúbito-humeral y radiocubital próxima. ¿Cuándo se va a necesitar injerto óseo? El injerto óseo es muy controvertido, ¿sí? Pero suele ocurrir cuando hay un déficit en lo que es la consolidación de estos huesos. Cuando el paciente no hizo caso en el proceso de inmovilización, cuando un yeso ha sido defectuoso y no ha cumplido su función, cuando las placas de fijación no han sido suficientemente para que se produzca la consolidación y por lo tanto se coloca injerto óseo. Pero sigue siendo un tratamiento de discusión. En este caso, la fuente de injertos óseos suele ser la cresta ilíaca, así como también el radio distal, ¿sí? O el olecrano. Se suelen sacar pedacitos de hueso y se utilizan como cuñas. ¿Bien? Retardo de la consolidación y pseudartrosis. Creo que lo deben haber visto alguna vez lo que es la pseudartrosis, que son falsas articulaciones que se producen en las fracturas, ¿sí? Porque no consolidan por distintos tipos. Porque el paciente es diabético, porque las estructuras o en el foco de fractura las estructuras se han cristalizado y no hay una buena consolidación, porque no ha sido el yeso estable, porque ha sido una movilización precoz, porque el paciente hace fuerza y carga peso mucho antes de tiempo, entonces hay una alteración en lo que es la consolidación. Y hablando de la unión defectuosa, hace referencia a la angulación del radio del cúbito con un estrechamiento en lo que son los pacientes óseos, que llevan a una disminución de la pronosupinación y las fuerzas de prensión, ¿sí? O sea que es toda una cadena que produce un círculo vicioso. Y luego tenemos la sinostosis, que se las nombré con anterioridad, que es un riesgo, ¿sí? Este riesgo se produce cuando se fractura tanto el cúbito como el radio al mismo nivel y a su vez hay unas formaciones de callo óseo que generan un callo hipertrófico y obviamente producen una alteración en la pronosupinación. Lesiones asociadas, las lesiones del nervio interóseo, que es el nervio que habíamos visto anteriormente cuando se luxaba la cabeza del radio, que es el más frecuente, y por lo general se produce una neuropraxia, o sea que va a revertirse la situación después de unas 2 semanas, perdón, después de unas 6 a 8 semanas. En el caso de la carga de peso ya termina, sí, y después nos conectamos de nuevo para sacarnos las dudas y hablar un poquito de lo que se viene en la materia. Con respecto a la carga de peso, la extremidad afectada no debe cargar peso, obviamente, como todos lo sabemos, y el paciente debe evitar descargar peso o el peso de su cuerpo, ¿sí? En el caso de la marcha, bueno, el papel importantísimo de lo que es el balanceo del brazo y que da estabilidad del equilibrio y por lo tanto no puede hacer ninguna actividad física ni nada que requiera coordinación tanto de miembros superiores como miembros inferiores. Bien, eso es el final. Yo me voy a desconectar ahora. Dejamos de grabar.